Esto está en modo futbolístico, mundial, tercer tiempo, penales. Vamos a No, recibir primero, como se vamos a merece, recibir. a nuestro invitado en piso, Cristian Arias, del Observatorio del Laufer. Gran compañero, ¿cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, me siento muy bien aquí compartiendo nuevamente con ustedes. La verdad que es grato en estos momentos tan angustiantes, tan Hmm. tensos, estar compartiendo con compañeros y compañeras de su calidad y sobre todo esta calidad de análisis, escuchando a quienes ya me han precedido. Un lujo, además, nos has contactado con Javier, para mí fue un placer, así que me emocionó de verlo. Cristian, ya está, ya es la tercera vez que te sentás acá, ya podés incorporar el currículum columnista nodal también, que lo podés hacer. Voy engrosando ahí la... Claro, Claro. vale, está difícil, así que siempre un puntito más en el currículum vale. Pero ¿cómo viste el proceso de hoy? Y particularmente también cómo lo viste en Argentina, porque venís de ahí también, venís de estar muy arriba del voto en el exterior y en Argentina. A ver, yo creo que en el exterior se está expresando la misma polarización que se está viviendo en Colombia. La campaña no solamente ya se ha polarizado en la primera vuelta, sino que de cara a la segunda activó muy fuertemente los dos campos Mira, opuestos, ¿no? Así como, y muy bien lo relataba Javier, el movimiento popular se echó al hombro la campaña de Por la Vida, ¿no? La campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue. También los abelardistas, vamos a decirlo de algún modo, ujú, se pusieron la camiseta encima, también podemos decirlo literalmente, la camiseta de la Selección Colombia fue el sí. distintivo, ¿no? Se robaron simbólicamente elementos que son colectivos, populares, y que creo que tuvo un resultado bastante importante también en eso, Claro. en galvanizar socialmente esas adhesiones. Y, a ver, en Argentina tuvimos por lo menos la posibilidad de remontar esa pelea, también un poco apretada, ¿no? Si no trasvasaba los resultados de la primera vuelta, era probable que tuviésemos incluso un resultado adverso, ¿no? Tuvimos en este caso, ya se cerró la elección, una votación favorable en Argentina, alrededor de 5.400 votos a favor de Iván Cepeda, derrotando en ese caso contra 4.000 y pico a Abelardo de la Espriella. Y creo que ahí se ha de algún modo asimilado lo mismo que está pasando en algunos territorios de Colombia, ¿no? Donde el petrismo, vamos a decirlo Ujú. así, ha disputado los votos, ha disputado el relato en el territorio, también se está encontrando con este casi empate, ¿no? No está ganando por goleada Sí. incluso, ¿no? Y vemos que hay un centro del país que está precisamente muy naranja, ¿no? Muy arrebatado por ese discurso de la Espriella y una periferia de Colombia que está ahí violeta, ¿no? Muy acompañando el proceso de cambio. Y eso creo que da cuenta de los rasgos históricos que está teniendo también esta elección. Yo creo que cuando se dice se juega, nos la jugamos por la vida, nos la jugamos por la vida, pero por un proyecto mucho más de largo plazo. Y creo que desafortunadamente no estamos pudiendo hacer entender la memoria histórica en estos procesos electorales, porque pareciera que los problemas que aparecen ahora emergieron con el gobierno de Petro, Claro. ¿no? Y no que se arrastran incluso preliminares y son los que le permitieron a Petro llegar a la presidencia, ¿no? Claro. Es decir, Claro. contestar a esos problemas, tratar de ensayar soluciones a los mismos, ¿no? Algunas con mayor éxito que otras, pero al fin con un balance bastante positivo. La otra vez habíamos hablado de algunos datos de eso, y creo que ahí es donde estamos parados hoy en estos resultados que, bueno, mantienen un poco esa diferencia de unos 300.000 votos, 400.000 votos, más o menos, que todavía tenemos que ver hacia dónde, si se achica, pero ya ahí marcando una tendencia donde Abelardo de la Espriella estaría Ahí liderando los estamos viendo, ¿sí? Se 11 está millones achicando, de ¿no? votos, 11,1 y 11,5, ¿sí? A ver, si uno veía el resultado de la primera vuelta electoral del 31 de mayo, era para una goleada, era un 60-40, ¿no? Y está haciendo realmente del infarto, del cierre y además en un contorno de votos, ¿sí? Fijémonos, ¿no? Que justo está más, no llego a terminar de ver en la pantalla, pero 50% de los votos exactos para De la Espriella, ¿sí? Hay un porcentaje de votos en blanco, de votos nulos, que tienen que ver con la interferencia de la propia élite criolla,
¿no? de la oligarquía colombiana en el sistema político electoral. Eso que no denunciamos nosotros, denunció el propio Gustavo Petro, ¿sí? Y 48.75 para Iván Cepeda. Es decir, lo que estamos viendo en pantalla son resultados preliminares que yo ya me animo y contradecime si me equivoco, Cristian, pero yo ya me animo a decir que Iván Cepeda va a decir, esperemos el escrutinio definitivo, porque estás en una diferencia electoral que de hecho fue lo que pasó en la elección de primera vuelta. Había en el escrutinio de ese momento, del provisorio, que estaba en manos de esta empresa privada, había más de 5 puntos de diferencia, o 5 puntos y algo de diferencia. Y terminaron siendo 2.84. Entonces, cuando tenés una elección así de cerrada, hay que esperar el escrutinio definitivo. Sí, tengamos en cuenta que ahora lo que estamos viendo son los datos del conteo rápido. Claro. Y es un conteo en el cual intervienen 2 empresas privadas con un sistema completamente anacrónico. Es decir, los puestos de votación envían primero los datos por teléfono a un centro de cómputo que procesa eso en otro papel que después es escaneado y que otra empresa lo transmite a través de los boletines que vemos en este momento precisamente al Consejo Nacional a la Registraduría Nacional, perdón. Entonces, creo que todavía falta, como bien decís vos, el escrutinio donde seguramente también se hagan impugnaciones nuevamente, así como se hizo en la primera vuelta. El Pacto Histórico realizó una tarea como de registraduría paralela. ¿En qué sentido? Digo, en el buen sentido, para fiscalizar cada una de las actas de cada una de las mesas de votación alrededor de Colombia y el mundo, con la posibilidad de tener, digámoslo, un reflejo de qué es lo que realmente debe tener el Consejo, la Registraduría Nacional. Una especie de custodia de la voluntad popular, exactamente, digamos, paralela. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya conocemos las artimañas donde se modifican precisamente los formularios C14, donde se consignan la sumatoria de los votos. Ya conocemos que en esas mismas transmisiones de datos hay errores y que probablemente eso pueda modificar un resultado. Ahora vamos a encontrar un escenario que puede ser todavía peor que el de Perú que estuvimos viviendo los últimos días, ¿no? Terrible, infarto. En Colombia no se ha dado todavía, eso no es habitual, ¿no? De hecho, mismo Gustavo Petro, cuando gana en la segunda vuelta, gana con una distancia bastante holgada, por lo menos nominalmente, para poder consagrar su victoria la noche del 19 de junio del 2022. Y creo que acá estamos, bueno, vamos a estar por varios días en esa disputa, que es una disputa difícil porque seguramente la derecha la aproveche para decir, bueno, esto es una actitud antidemocrática, esto si hubiesen ganado directamente no hubiesen dicho que había que esperar y hubiesen llamado a reconocer directamente los resultados. Entonces se abre un campo de disputa que ellos seguramente ya tienen preparado cómo enfrentar y nosotros estamos todavía un poco a la espera de la sorpresa de qué es lo que pueda pasar. Claro. Y termino con esto. ¿Por qué es importante lo del escrutinio y por qué no es simplemente una idea conspiranoica? Porque es que ya ha pasado que en el momento de escrutar precisamente las urnas nos encontramos con que se pueden recuperar votos, ¿no? Esto que yo estoy comentando de que se modifican, de que se hacen enmiendas, entre comillas, sobre esas actas, es lo que ha pasado y ha permitido que, por ejemplo, incluso en la última elección legislativa del 8 de marzo se recuperaran, por ejemplo, curules para la Cámara de Representantes de Bogotá. ¿No? Entonces estamos hablando en el centro del país donde puede pasar algo como esto. Imagínense ustedes en las periferias donde por ahí hay otros métodos coactivos, otras formas mucho más coordinadas con los aparatos electorales de los partidos tradicionales para provocar ese tipo de defraudación electoral. Sí. Y con una ventaja muy importante que es que el Estado, la estatalidad, está en manos de Gustavo Petro, digamos, del petrismo. O sea, hay una ventaja, que es lo que no nos teníamos en Perú. Porque Roberto Sánchez nos roban la elección, ¿sí? Está robándose esa elección en Perú, pero estaba en manos de, efectivamente, un gobierno surgido de un gobierno interino, de un interino, de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, hay una distinción ahí igual para creo que maniobrar, es importante, ¿no? esto que dice Cristian, porque han trabajado mucho la idea de que controlar el Ejecutivo es controlar efectivamente el conteo de votos, es controlar, ¿no? Y finalmente termina en manos de empresas privadas, termina en manos, ¿no? Decir, ¿cómo vas a decir fraude si vos sos el Ejecutivo Nacional? Entonces, bueno, cuando tenés que explicar, es muy difícil. Empezás perdiendo, ¿no? En este escenario donde tenés que tener 100 caracteres para terminar de explicar algo. Me parece que entre 2022, ¿no?
los gobiernos populares, progresistas, a hoy, la derecha ha aprendido mucho. Las campañas digitales, veíamos recién, está desde Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, caminando las calles de Bogotá, Cerimedo también, ¿no? Otro de los que actúan en todas, bueno, las campañas de desinformación. Digo, ellos están articulados y tenemos que terminar de aceptar y entender y ver cómo hacemos para contrarrestar, ¿no? Una estrategia que tiene también otras reglas de juego. Obviamente hay otros recursos, siempre. Sí, otros recursos. Y no solamente es un tema de cuántos recursos se pone, sino de la infraestructura digital. Claro. Que yo creo que ahí hay un problema, porque fíjense, la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilpué logró convocar pero un sinnúmero. O sea, es impresionante la cantidad de gente que empezó a crear contenido para sumarse a la disputa digital de cara a la segunda vuelta. Es decir, sin una coordinación centralizada de una estrategia de campaña y algo habitual, sino, claro, una estrategia donde la ciudadanía se volcaba al mundo digital a producir su propio relato de lo que había sido el gobierno de Gustavo Petro, comparándolo con otros procesos, comparándolo con Argentina para dar cuenta de la realidad de lo que implicarían ese tipo de políticas ya ensayadas, ¿no? Es decir, con las consecuencias enfrente, y aún así no se logra, digámoslo, permear o penetrar esa muralla que ellos establecen en esos, para mí, burbujas, digamos, dentro del ecosistema digital, que muy bien controlan y muy bien dominan. Cuando ellos son los dueños de los algoritmos, hay cierta dificultad. Y aún así me parece que aquí hay algo que por ahí abre contradicciones, digo yo, porque si bien yo pienso, ellos tienen el monopolio del entorno digital, fíjense que ese enjambre logró posicionar mucho más rápido, ¿no? En muy pocos días, e igualar la presencia digital que tenía la campaña de Abelardo de la Espriella, ¿no? Extraordinario. Eso me parece que no es algo a desdeñar, pero también nos implica, bueno, un enorme esfuerzo de comunicación política, de creatividad en la comunicación, porque hay que ser muy asertivos. Y creo que las campañas hoy juegan con mentiras cortas, ¿no? Muy bien prefabricadas, que van a un número que alguien pueda recordar, a un color, a un símbolo que de algún modo permita rearticular otro conjunto de mensajes. Y voy a decirlo en general, desde la izquierda estamos mucho más acostumbrados a tener una larga explicación de las cosas, como la que estoy yo haciendo este preciso instante, ¿no? Para poder llegar a un punto que ellos resumen en precisamente un tuit, ¿no? Y creo que allí donde quedamos un poco pedaleando en el aire. Claro, total. Cris, pregunta importante, sobre todo porque la diferencia está muy recortada, pero sí, por supuesto, uno ve a Abelardo de la Espriella adelante. ¿El pacto histórico llegó para quedarse en el campo popular y del progresismo colombiano? ¿Eso lo ves consolidado? Digo, recién repasábamos en relación a la elección legislativa y la importante primera minoría parlamentaria que tiene el pacto histórico, pero más allá de la institucionalidad, ¿el pacto histórico llegó para quedarse? ¿Esto ya es un piso desde el cual construir el futuro de Colombia? Yo me atrevería a afirmar que sí. Mismo con esto, poniendo como ejemplo esto que acaba de decir, cómo la gente se apropió, claro, por ejemplo, porque acá estamos hablando de que ahí hay por ahora, ¿no? 12,3 millones de votos para Iván Cepeda, de los cuales, bueno, ahí hay una base que ya se expresó en la primera vuelta, que son alrededor de 10. Bueno, esos 10 millones están expresando un proyecto político, están expresando un deseo de que haya cumplimiento de los acuerdos de paz, de que no se implementen políticas neoliberales, y creo que eso es lo que le va a seguir dando continuidad a ese proyecto que hoy es el pacto histórico, que va a tener un segundo round, ¿no? Vamos a decir el tercer round de esto, van a ser las elecciones municipales y de gobernaciones de octubre del 2027, claro, ¿no? Que va a ser el año que viene. Entonces ahí es donde va a volver a medirse esta posibilidad de que realmente se afinque el proyecto del pacto histórico, que ya hoy tiene una representación política parlamentaria muy importante, ¿no? Que ha instalado un discurso público también que confronta llegaría a confrontar, suponiendo que el escenario es que gana la elección Abelardo de la Espriella, va a confrontar abiertamente con ese gobierno, ¿no? Y es una oposición que me parece a mí ha sabido ser muy
activa, ¿no? Muy intensa. Yo no sé si lo dije en la primera, cuando tuvimos la conversación sobre la primera vuelta, pero cuando en 2018 pierde esa elección Gustavo Petro contra Iván Duque, queda con una minúscula oposición en el Parlamento, ¿no? Y con esa minúscula oposición logró llevar a varios escenarios de moción de censura a sus ministros de defensa, a su ministro del Interior, claro, al ministro de Hacienda, y creo que eso muestra el músculo político y la capacidad de adhesión popular que tiene un proyecto como este, claro, ¿no? Que se ha venido cristalizando en estos años, que hoy ya cuenta con un programa mucho más diáfano para la disputa política sobre el futuro, y tal vez empieza a jugar este juego desafortunado de la alternancia que a veces también nos propone Álvaro García Linera, ¿no? Cuando no terminas de agotar el ciclo de reformas, viene esa derecha de vuelta, como en ese oleaje en el que hay marchas y contramarchas, que hay que ver, bueno, cómo logran sostener una serie de indicadores económicos un posible gobierno de la Espriella, por ejemplo, si se atreve a insistir en una reforma tributaria como la que quiso hacer Iván Duque en el 2021 y que le resultó en un estallido social. Claro. ¿No? Brutal. Creo que para ninguno de los dos, gane quien gane, va a ser fácil la gobernabilidad, ¿no? Esto del control del Ejecutivo con estos resultados, para uno o para otro, no va a determinar márgenes de gobernabilidad o de estabilidad política, podríamos decir. En el marco general, aprovechando también tu conocimiento, Cristian, y el análisis que venís haciendo, ¿qué se juega hoy en la región también, ¿no? Colombia históricamente ha sido la cabeza de playa de una estrategia injerencista. Obviamente el paramilitarismo, el narcotráfico ha generado un paraestado muy difícil de desarmar, por supuesto también, aunque Petro haya logrado el Ejecutivo con este estallido social y este cuerpo que toma el proyecto popular en Colombia. ¿Qué se está jugando ahí y qué pasa, ¿no? ¿Qué significa esta elección para toda la región? Veámoslo en tres dimensiones, ¿no? Yo creo que en la dimensión económica es el ensayo nuevamente de un liberalismo más furioso, no más al estilo Milei, que no sé, intentaría ser mucho más agresivo, que puede encontrarse con estas talanqueras dentro del Parlamento, probablemente, y en la calle, tal vez también, pero que seguramente lo van a intentar, ¿no? Es parte del reseteo económico que viene a ser esta alt-right, ¿no? Esta derecha alternativa que está detrás de Donald Trump, no toma la cabeza, sino detrás de él, la que lo empuja, la que lo impulsa, la que lo sostiene, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, ahí hay un primer desafío, porque es la posibilidad de que se conecten, bueno, la segunda y tercera economía de Sudamérica en este contexto, ¿no? Y eso es una sumatoria de potencias que no es nada desdeñable, que Colombia y Argentina se organicen y se articulen más simbióticamente, pero por extrema derecha, para decirlo de algún modo, puede ser bastante desafortunado. En la otra dimensión estaría lo militar, ¿no? Porque de cualquier manera, hoy con este panorama, Abelardo de la Espriella restituiría las relaciones con la entidad sionista israelí, ¿no? Y eso abre nuevamente bueno, su intención de militarizar el país, de ensayar incluso nuevas tecnologías militares en ese plan de militarización de 90 días que nosotros hemos observado que es completamente inviable, ¿no? A propósito de eso, el Instituto de Pensamiento Progresista de Colombia sacó un análisis muy detallado de cuál sería el balance de posibilidades de que eso se lleve a cabo, y es completamente desatinado llevar a cabo una estrategia como esa. Seguramente es más retórica que real, porque los resultados no se verían en tan corto plazo, ¿no? Ya se ha intentado eso y no redundó en el caso de Uribe y el Plan Patriota en ni aniquilar a la guerrilla, ni acabar el narcotráfico, ni mucho menos. Entonces, pueden ser políticas de populismo punitivo que logren, y ahí conecto con el tercer elemento, bueno, sostener esta idea de que hay un mediano éxito securitista que ahí se conecta, me parece, un poco con el caso de Nayib Bukele y El Salvador, claro, donde ahí como que aparece la síntesis, ¿no? Yo creo que ese es el gran peligro, donde
el nuevo relato es que Colombia sea el laboratorio de un nuevo modelo exitoso, ¿no? de intervenciones de las derechas. Que ya se viene ensayando incluso también en Ecuador. Yo creo que ahí con ciertas dificultades, ¿no? Daniel Noboa no ha logrado ni siquiera estabilizar su economía, y eso creo que es lo más preocupante. Colombia tiene otra robustez económica, Claro. otro volumen de recursos, otro tipo de mercado que le permitiría de algún modo volver a ese esquema de macroeconomía muy bien ordenada, crecimiento económico, expansión, pero con un mercado interno completamente pauperizado, ingresos bajos, consumo de supervivencia, con mayor Hola Colombia, desigualdad. soy Argentina, vengo del futuro, digamos. Bueno, es que de eso viene Colombia. Por eso yo empezaba diciendo, Gustavo Petro llegó precisamente porque esa era la Colombia de antes del 2022. Claro. Y eso me parece que ahora viene repotenciado con el relato y la hermandad argentino-colombiana, pero vuelvo y digo, vamos a decir una especie de fusión, ¿no? Estadounidense, sionista, argentino-colombiana, ¿no? Y ahí creo que aparece un enorme desafío para la región en términos políticos para disputar con esto. Total, total. Para sopesar, te vuelvo a la un poquito, te desescalo y vuelvo más a la doméstica, pero que por supuesto tiene sin lugar a dudas un impacto regional. ¿En qué lugar va a quedar Gustavo Petro? ¿No? Porque está claro que va a haber un nuevo presidente de la Espriella o Iván Cepeda, pero ¿en qué lugar queda Gustavo Petro? Entendiendo y asumiendo el peso, la magnitud, que será más grande, será más pequeña de acuerdo al análisis, pero estamos hablando de un liderazgo histórico, ¿no? Históricamente constituido. ¿En qué lugar queda Gustavo Petro? A ver, yo tengo dos hipótesis, ¿no? Una es, Petro puede, o era la hipótesis que traía con una victoria de Iván Cepeda, menos partícipe de la política interna, de la política doméstica, y quizá más bien jugando en el escenario internacional, donde hoy hace falta una cabeza, un liderazgo, alguien que piense, que articule, que ponga debates, que sacuda el tablero internacional, que sostenga, por ejemplo, con mucho encono, como ya lo hizo, esa actitud desafiante a la política internacional que hoy trata de encarar, por ejemplo, Donald Trump, en alianza incluso con Netanyahu, porque es la política del genocidio, ¿no? Lo que se está instalando internacionalmente. Pero también vería que ante un escenario como este, bueno, Petro va a jugar como un líder natural de ese nuevo movimiento, de esa nueva corriente política que se instaló en Colombia, que es el pacto histórico. Y creo que de algún modo pueden venir algunos balances de primera mano que van a ser un poco ríspidos seguramente, porque puede ser que él empiece a sacar sus cuestionamientos a cómo se desarrolló la campaña, cómo se desarrolló, etcétera. Pero a partir de ahí jugar a conductor. Espero que sea un buen conductor, porque conocemos casos de grandes gobernantes que después tienen grandes dificultades para conducir esos movimientos políticos y de masas, ¿no? Esos procesos de cambio. Y tenemos a un Iván Cepeda que va a también ser líder, ¿no? En un escenario donde cada vez está más acotada la brecha que estoy viendo ahí de fondo. Sí, sí. Se va achicando. Un Iván Cepeda que si llega a quedar segundo va a ser senador, ¿no? Porque el estatuto de oposición que se implementó a partir de la firma del acuerdo de paz del 2016 hace que, digamos, el segundo puesto en la presidencia vaya para el Senado y en el caso de su candidatura a vicepresidente vaya a la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces ahí va también a engrosar un poquito más esa representación parlamentaria y dándole peso, ¿no? Porque tal vez juegue, como lo hizo en 2018 Petro, como líder de la bancada en este caso, de la oposición, de una oposición que es primera minoría, algo también completamente inédito en la historia colombiana, no había pasado esto, siempre está acostumbrado a esquemas de alianza, de unidad nacional, pacto de compromiso de élites que le permitía mayorías al punto de que lograba, como en el caso de Uribe, ganar en primera vuelta 2 elecciones, y hoy va a tener un poquito este escenario. Entonces, es un escenario abierto, yo no me atrevería a decir, porque Petro tampoco lo ha manifestado, pero yo diría, puede ser que juegue más internacionalmente con este esquema o que juegue internamente en esta doble vía. Y ojalá que si juega internamente juegue coordinado, ¿no? Que juegue más adherido a la fuerza política que creó, ¿no? A ese pacto histórico que costó tanto crear como un partido unitario, con una sumatoria de fuerzas que renunciaron a sus personerías jurídicas
para poder sumarse a esto y que en ese nuevo experimento, bueno, se repotencien incluso ese proyecto político de cara primero a ese tercer round que decía, ¿no? Las elecciones locales y después ojalá a un 2030 donde haya un nuevo remesón, pero sigamos todavía creyendo que eso es un escenario hipotético, ¿no? Pongamos en pantalla. Sí, podemos poner, a ver, acá. Ahí los tenemos allá, Emi, ahí arriba. Es verdad que además se congeló la carga de datos, ¿no? Se demoró la carga de datos porque no viene trepando mucho más, ¿sí? 12.56 millones de votos para Iván Cepeda, 12.84 para Abelardo de la Espriella. O sea, un margen muy finito, de menos de un punto. Y ahí estamos viendo un tuit de Gustavo Petro hablando de él. Informe de testigos digitales, dice Gustavo Petro, lo estamos leyendo acá de la pantalla que tenemos detrás de Matías en Telesur. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas. Es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14, esto que nos contaba Cristian. Y bueno, ahí si quieren podemos buscarlo en la producción, porque está diciendo y está pidiendo Gustavo Petro que sean impugnadas esas mesas. O sea que ya es un voto a voto. Claro. Realmente es un voto a voto, ¿no? No sé cómo llegan los resultados. Hay una lógica, como en otros países, de que se contabilizan en general primero las ciudades y después o no se sabe. Desconozco honestamente cómo es ese ordenamiento, porque esto, insisto, está también bajo el manto de cierta opacidad, que es el tratamiento que le están dando las concesionarias privadas del proceso electoral. Claro. Que pueden tener cierta calificación para otros procesos electorales, pero la realidad es que el Consejo de Estado en el 2019 se expidió de manera muy clara diciendo que la Registraduría Nacional tenía que desarrollar un software nacional, propio, estatal, para poder garantizar la transparencia, la trazabilidad y la auditoría de todos los partidos de este proceso de transmisión de datos, de conteo, ¿no? Porque es la garantía de que no hayan otros intermediarios y otros intereses que puedan de algún modo filtrarse acá y desvirtuar, ¿no? la voluntad popular en una elección, que en este caso, bueno, fíjense ustedes la diferencia, en una manipulación acá perfectamente podría alterar en un estrecho margen esta el elección. Conteo preliminar de la elección del 31 de mayo te daba más de 5 puntos de diferencia para Abelardo de la Espriella y el conteo definitivo te dio 2.84, estás ahora en una elección de menos de un punto de diferencia y estás en el margen de error absoluto, y acá hay que esperar al conteo definitivo, y me imagino que ni Gustavo Petro, bueno, que me imagino se mantendrá al margen, pero ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda pueden precipitar un reconocimiento del resultado electoral, ¿no? Hace 11 minutos, Gustavo Petro dice: datos sobre el preconteo contando poblacionalmente, Abelardo 49.3, Cepeda 49, vamos a escrutinio. 0.3, sí, van a escrutinio, claro. Hace 10 minutos, o sea, un minuto después, deben ser impugnadas las mesas sin firmas de jurados de inmediato. Estos son todos los últimos posteos de Petro, si nos acompaña la producción, si no lo vamos repasando. Ahí está, genial. Aún no se puede saber quién es el presidente, hay muchas irregularidades, está diciendo Gustavo Petro. Y esto es lo último, 9 minutos, informe de testigos digitales, se está subiendo la registraduría, formularios E14 sin firmas de jurados, claro, dice ahí está la trampita. Petro. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas, es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14, la votación casi empatada, nadie llega al 50, obliga a esperar los escrutinios, en el último boletín de preconteo va 49 versus 48. Me encanta un Gustavo Petro discutiendo voto a voto. Bien, Gustavo Petro, ¿no? Sí, una actitud está peleando, que corresponde a lo decisivo de la batalla electoral. La registraduría está subiendo los E14 sin firmas. Miren esa irregularidad, sin firmas. ¿Cómo pueden haber escaneado esto? Está sin firma. Esta es la mesa 12. Esta es la mesa 1 que la acaban de publicar, son las 4:42 de la tarde, y está, mírenla, sin firma. ¿Cómo pueden ellos publicar un E14 sin firma? Esto es lo que nos contabas, Cristian, también de los testigos digitales. Exactamente, los testigos digitales lo que están haciendo es que están entrando a la página web de la registraduría y van
directamente a una sección donde tiene que estar el respaldo de los votos para ver qué fue lo que se escaneó para poder hacer la transmisión de los datos. Claro. Bueno, eso es lo que se está haciendo en este momento. Cada, digamos, ciudadano, ciudadana y militante, sobre todo, tiene el compromiso de entrar a cada una de las mesas de su zona donde votó para constatar cómo se cargaron esos datos, si efectivamente las actas están firmadas. Las actas se firman con 4 jurados, digámoslo convencionalmente, y eso es lo que le da cierta también validez, ¿no?, frente a testigos. Por eso el caso de que los testigos también tengan una fotografía que se carga en el sistema, en este caso del pacto histórico, como respaldo, es otra de las herramientas para poder impugnar este tipo de resultados y maniobras. Así que aquí me parece que se constata claramente que hay una manipulación. Y es una manipulación que, vuelvo y digo, está desafortunadamente amparada en que hay una delegación a sectores privados del proceso de transmisión de los datos. Claro. Y bueno, son precisamente empresas con las que el mismo gobierno ha tenido pleitos, como en el caso de Thomas Graham Sons, que era la que tenía la concesión de la fabricación de los pasaportes, que generó mucha discordia en el año 2023, cuando el presidente, digámoslo, desautorizó a su entonces canciller Álvaro Leiva por las definiciones de declarar desierta la licitación y amañarla justamente para que el único que pueda haber quedado seleccionado sea esta empresa, porque es una licitación básicamente hecha a medida de la empresa, ¿no?, del concursante. En Argentina sabemos bastante de eso. Bueno, de esa manera es que el Gustavo Petro dijo, no quiero más esta empresa, no quiero que el Estado contrate más con ella, pero la registraduría sigue insistiendo en que es la que tiene las calidades para poder realizar, en este caso, la elección, ¿no? Exacto, me gusta esto de, bueno, Petro tiene fijado en su Twitter, en su X, no dejen que se reformen los formularios, esto que nos contás, Cristian, el registrador no le puso los algoritmos de estampilla del tiempo y del candado hash a la megadata que está en cada formulario que se sube en la página de la registraduría, y eso los hace manipulables aun cuando ya se hayan subido a la página. El registrador debe mostrar antes de terminar las elecciones el software de preconteo y escrutinio en cero para garantizar que no se modificó. Y antes de todo esto creo que es importante, el Petro hace una hora, ¿no?, antes de empezar a decir, ahí está el tweet que les digo que él ha fijado para que cada uno desde su casa haga esto que nos contaba Cristian, de ser testigos, ¿no?, los testigos digitales. Claro, de cuidar el voto. Y una hora atrás, Gustavo Petro, hoy mi consejo es la unidad popular, no más gente trabajadora votando por sus asesinos y quienes quieren esclavizarlos, por la vida y la libertad siempre, siempre, siempre. Esté el fascismo en el poder o no esté en el poder, siempre hay que resistirlo, ¿no? Creo que es la verdadera contradicción, es lo que decías, Cristian, el movimiento popular se unió estas semanas a favor de la vida, ¿no? Porque eso está en juego en Colombia. Sí, y es muy coherente con el proyecto que trajo ya hace 4 años Gustavo Petro. Yo lo escuché tuve el privilegio de escucharlo personalmente antes, cuando estaba en campaña, y cuando él planteaba un poco sus nuevas, digámoslo, o su reinterpretación de las contradicciones fundamentales de nuestro tiempo, ¿no? Tratando de, vamos a decirlo, de rediseñar la contradicción propia que ha establecido el marxismo, capital-trabajo. Él decía, no, hoy es capital-vida, y dice, el capital significa la muerte, ¿no? Mierda. De algún modo, ¿no? Dice, Total. yo todavía no tengo resuelta cuál debe ser la alternativa de ese nuevo modo de vida y de producción, pero lo que sí sé es que hoy la contradicción es entre la vida y la muerte, entre capital y vida, ¿no? Y en la vida, en el planeta. Por eso creo que fue muy coherente en sus debates en la palestra mundial, donde él antepuso el tema de la crisis climática, antepuso el tema de los genocidios, antepuso que había que hacer una reforma integral del sistema internacional y democratizar, por ejemplo, tanto Naciones Unidas en general como el Consejo de Seguridad, ¿no? Claro. Y que, fíjense que daban el clavo de los problemas que hemos visto que han aflorado en el último año, ¿no? En el último año se ha desatado precisamente ese nudo de contradicciones de nuestro tiempo, en este proceso de transición geopolítica, donde
bueno, de repente aparece la doctrina Monroe, ¿no?, imponiéndose para América Latina, y una nueva distribución del poder que intenta Estados Unidos de manera belicosa para recomponer una hegemonía en declive. Que yo diría, aquí me robo un conceptito que viene ensayando Claudio Katz, me parece bastante pertinente, el de un imperialismo senil, ¿no? Porque no se trata solamente de la arquitectura política del mundo, sino un imperialismo que ya no puede realizar su ciclo de acumulación y tiene que transformarse, y que está en una etapa de senilidad y decadencia que lo lleva a alterar precisamente el proceso de acumulación a partir de la guerra, ¿no? Y que ahí es donde, fíjense ustedes, vuelve Petro a poner digámoslo, el acento de manera muy precisa, y creo que hay algo para seguir discutiendo, y tal vez independientemente de estos resultados, porque la lucha sigue, digamos, esto es caer y levantarse y seguir luchando. Sí, tal cual. Y la violencia como reflejo de acumulación de capital es bien interesante en términos de fascismo, ¿no? Si les parece, producción, ponemos los datos. Yo creo que, bueno, un poco ya hemos cumplido el objetivo. ¿Sí? Siguen muy lento, la mitad del conteo está frenada. Muy lento, es un empate técnico hasta ahora, con la acusación que acabamos de leer, que encabeza Gustavo Petro, pero que obviamente se anticiparon por todo lo que recién Cristian Arias nos contaba en relación a, bueno, las empresas privadas y el conteo. Yo mientras hablaba, 14, disculpe, porque ya votó el pueblo colombiano, ya está, pero yo quiero saber qué va a hacer Petro cuando les pidan las actas, ¿no? Claro. Es un poco, hay después cosas que vamos a tener que seguir discutiendo. Vuelve la discusión. Vuelve la discusión sobre las actas, Gustavo, porque es así, digo, me parece que también hay una reflexión que hacer sobre lo que nos pasó en Venezuela, sobre lo que nos pasa en Cuba. Ahora en Perú. Bueno, ahora en Perú, cuánta fuerza vamos perdiendo cuando nosotros mismos cuestionamos con los argumentos del imperio y los argumentos liberales nuestros propios procesos, con todas sus contradicciones, pero son nuestros. Así que bueno, veremos, cerramos acá. Yo te agradecemos, Cristian. Pasemos los resultados y los vemos junto con Cristian, así cerramos. Últimos resultados preliminares en un margen de error total, ya con Gustavo Petro, el presidente de la República, señalando las dificultades en relación a algún manoseo de este formulario de 14, ¿no? Y la carga que este formulario tiene en el conteo preliminar. ¿Sí? Por el momento, 12.64 millones de votos para Iván Cepeda, un 48.69% de los votos. ¿Sí? 12.90 millones de votos para Abelardo de la Espriella, con un 49.67% de los votos. Es decir, menos de un punto porcentual entre ambos candidatos. Evidentemente, el conteo preliminar se ralentizó, ¿no? Porque se fijó ahí en el valor de los 12 millones y viene muy lento. 99,45, ¿no?, de las mesas. Ya es casi, en el caso del conteo rápido, es casi concluyente, pero lo que sí me parece que es que queda como conclusión: hoy no hay resultado. Hoy no hay resultado. Hoy no hay resultado. Es la conclusión de hoy. Hay un caso atípico en la historia colombiana con este resultado electoral, y que nos lleva a tener que imaginar cuál va a ser la respuesta de Abelardo de la Espriella, sobre todo, ¿no? ¿Cómo va a salir a declarar una victoria en estas condiciones, o a interpelar, ¿no?, el escrutinio de los resultados? Gustavo Petro le rayó la cancha, además. Entonces está muy complicado, de verdad. Es decir, yo comparto, la conclusión es: hoy no hay resultado. Claro, de la Espriella no ha salido a cantar victoria, que en otros casos la ultraderecha sale inmediatamente, ¿no? Más teniendo la manipulación de resultados. Es que con un 0,3 tal vez se podía haber animado. Claro. No, un poquito más incluso, tenía que haber sacado. Bueno, casi un 0,5. Porque si no llegan ni a los 50, ¿cómo va a ser ahora para decir yo gané y claramente acá estoy? No, claro, no llega al 50% de los votos. Ahí hay una dificultad que me parece que va a quedar empantanado, pero creo que desafortunadamente eso puede habilitar un escenario. Pues digo, hay que imaginar qué puede ocurrir, ¿no? Si es un escenario donde, al contrario, es él quien acusa, ¿no?, al responsable del Ejecutivo de una elección que no tiene un desenlace concluyente hoy, y cómo atiza a sus bases, ¿no?, a tratar de defender este resultado. Porque, y me parece que esto es importante reflexionarlo, no quiero irme sin dejar de decir esto, porque probablemente el mismo Abelardo de la Espriella, si llega a gobernar, sea más moderado de lo que ha dicho.
pero desafortunadamente su discurso público ya estimuló nuevamente a las bases sociales que enaltecen el paramilitarismo. Claro. Y ese es el problema histórico de Colombia, De la que violencia. no necesariamente ha sido la violencia estatal redirigida. No, los mayores crímenes que se han cometido con estados, o sea, con la complicidad del Estado, digámoslo, pero a través de organizaciones paramilitares. Tremendo. Y ese es el gran peligro que se habilita con todo esto, porque hay el escenario de polarización de verdad, y creo que es un poco lo que analizaban también Sol Magno hace un ratito, y es, bueno, Colombia, además de esa violencia, de ese odio y esa polarización que ya se vive en Argentina, bueno, trae esa historia de paramilitarismo que no se ha desarmado y que en las últimas semanas lo vimos, ¿no? Campear en medio de la misma campaña electoral, y por eso creo que hay que estar en estado de alerta de aquí en más hasta que haya un resultado concluyente en la elección en Colombia. Y el padrino jugó. Sí, lugar a sí. dudas. Bueno, Y el y padrino jugó. hace Sin 7 lugar a minutos, Petro dice tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. Ujú. Esto, ¿no? Que decía Cristian, la realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir. Creo que eso es lo que Claro. acaba de decir Cristian. Te está Petro, escuchando, Te está escuchando, Gustavo Petro. Cristian. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente de lo que pasa en Colombia. Cristian, te agradecemos muchísimo que te hayas venido en un día importante, además, obviamente en tu patria y el rol que tuviste y tenés también en la política colombiana. Agradecemos a los medios también, Cachi. Exactamente, agradecemos a el Desembarco de Uruguay, a Te Conté de Bolivia, a Radio Z, Concepto Z, ¿sí? A Diálogo Azul, a Barao y Traoré, ambos de Brasil, ¿sí? Y a el Foro por la Comunicación para la Integración de Nuestra América, ¿sí? Que están acompañando esta transmisión especial de Nodal. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compartí, difundí, seguilo a Cristian Arias y sus excelentes análisis. Un colombiano argentino, un argentino colombiano, tiene un dilema en el Mundial, no se lo preguntaré al aire, pero por supuesto... Lo dejamos para una próxima columna. Una próxima apertura, exacto. Pero por supuesto, sí, sé parte, milita este proyecto de comunicación y de política. Y voy a decir, quiero un paréntesis antes porque empezamos como muy, Sí. ya tuvimos muchísimos invitados, queremos agradecer a Telesur también, a Telesur. Patricia Villegas, su directora, a Hernán Tobar, que fue el corresponsal, que estuvo con nosotros, Leonardo Alzate, coordinador de proyectos de Rosa Luxemburgo, magíster en Derechos Humanos, Jimmy Moreno de Congreso de los Pueblos, Sol Magno, secretaria de Integración Regional del Partido Justicialista de Argentina, también desde Bogotá, Javier Calderón, sociólogo, analista político de Colombia, Cristian Arias, que tenemos aquí con nosotros todavía, Observatorio del Laufer. Quiero además seguir Eso sí. invitando y, por favor, ¿no? En un pedido de solidaridad y agradeciendo todo lo que nos están acompañando. Por supuesto, se está por cumplir ya un mes del secuestro de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, nuestros directores de investigación de Nodal. En Libia, estaban siendo parte de un convoy humanitario camino a Palestina y por esa razón terminan secuestrados junto a 8 voluntarios y voluntarias más de distintos países. En Argentina estamos exigiendo visita consular, ya ingresaron otros cónsules, Italia porque tenía presencia en Bengasi, pero ya ingresó España, ingresó Portugal, ingresó Polonia. Entonces pedimos por favor que el Estado argentino haga lo que tiene que hacer para ingresar y realizar una visita consular por Paula y por Lucas, porque esa es su obligación ante 2 ciudadanos argentinos que lo único que estaban haciendo era llevar ayuda humanitaria hacia el pueblo palestino. Seguimos en esa búsqueda de justicia, de libertad por los compañeros y compañeras. Obviamente, fin al genocidio palestino. Por supuesto, liberación a los 9.000, más de 9.000 secuestrados palestinos y palestinas. Y 400 niños y niñas. 400 niños y niñas que no lo puedo ni decir. Así que eso, agradecerles profundamente y desde el corazón, bueno, a Cristian, a Dani De Vita, que estuvimos varias veces en su programa, todos los días insisten y nos lo sostienen en agenda, porque es complejo sostenerlo, por todo lo que nos pasa y porque es un tema que no le gusta tratar a ni medios enemigos ni a medios amigos, lamentablemente. Así que hay que poner Sí, a gracias, ponderar gracias. nuestros medios alternativos que son excelentes con analistas de gran calidad como Cristian Arias, como Dani. A seguir Monoblog. A seguir Monoblog si no lo haces. Y bueno, nada, Ya hasta está. la próxima. Ah, hasta extraordinario mañana. que recuperaste eso, Emilia. Exactamente. Nos vemos mañana en un programa diario de Nodal se prende.
me lo permito decir, militen este proyecto de comunicación y política desde y para América Latina que llamamos Nodal. Adiós.